Queridos hermanos, un placer saludarlos, muy buenas noches. Intentando dar continuidad con lo que hemos avanzado, que básicamente son parte de los sacramentos, ya no los de iniciación cristiana, que ustedes saben que es el bautismo, la primera comunión o Eucaristía y la confirmación. Luego pasamos a los cuatro últimos sacramentos, que son los sacramentos ya de maduración cristiana, que no nos inauguran en la vida cristiana, sino que más bien nos mantienen. A saber, el sacramento de la reconciliación o la penitencia, o la también llamada confesión, el sacramento de la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estuvimos hablando la clase anterior sobre el sacramento de la confesión o el sacramento de la reconciliación, dicho de otra manera. Y habíamos dicho que el sacramento de la reconciliación está dado en el orden de atender de algún modo u otro a liberar, a perdonar al cristiano por sobre el acto en sí mismo, es decir, la ejecución de un acto contrario a los designios de Dios, a los mandamientos de Dios, que lo veremos en la siguiente clase. En pocas palabras, la transgresión de la ley de Dios. En cuanto a que ofendemos a Dios y a los hermanos, o a los hermanos. Siempre es y, pero bueno. Ahora, como yo les había mencionado, el sacramento borra el pecado como tal. Siempre pongo el ejemplo de aquel niño que lanza una piedra, rompe una ventana, pide perdón a la dueña de la ventana con el corazón dispuesto lo perdona, pero hay que reparar la ventana. Ese acto de reparación hace referencia a la pena o a la consecuencia, si los entendemos con un término más sencillo, la consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia, todo pecado tiene una pena, ¿sí? Tú puedes obtener el perdón a través del sacramento de la confesión, pero hay una pena. Ahora, seguramente muchos de ustedes dirán, eh, entonces, inevitablemente voy a tener que, o sea, mi destino es el purgatorio inevitablemente. Esto bajo el supuesto de que intento vivir una vida ordenada, una vida apegada a Dios, constantemente acercándome a los sacramentos, constantemente confesando, no cometiendo pecados graves, mortales, como lo son el matar, el ofender al Espíritu Santo, que de hecho es el único pecado que no se perdona, ya lo veremos en la siguiente clase, no haber cometido abortos, cosas así. Eh, pero alguien podría decir, bueno, entonces estamos destinados, en el mejor de los casos, al purgatorio. No hay posibilidad de ir al paraíso como primera instancia o como de manera directa. Y la respuesta es sí, porque Dios en su infinita bondad y misericordia, además de ser justo, soberano, es también misericordioso. Y mediante la iglesia, el Señor ha puesto a disposición de su pueblo, de su cuerpo místico, que es la iglesia, los miembros de su cuerpo místico, que somos nosotros, ha puesto a disposición de medios para poder gestionar, para poder limpiar, para poder administrar hacia el bien las consecuencias o penas de los pecados temporales cometidos después del bautismo. Ahora, ¿qué sucede con las penas temporales? Las personas que se acercan al sacramento de la reconciliación reciben en efecto el perdón de Dios mediante este sacramento. Posterior a lo cual hay una carga de penas temporales y esas penas se van acumulando. Yo me puedo confesar, pero se van acumulando las penas. Y esas son aquellas penas que digamos, nos hacen converger a que en el juicio particular necesitemos una purificación, le hace purgatorio. Sin embargo, como les decía, Dios en su infinita bondad y misericordia ha dispuesto a través de la iglesia ciertos medios, como por ejemplo las indulgencias. Tema que suele ser polémico no porque en sí mismo lo sea, sino que por ignorancia, por desconocimiento,
de la doctrina relacionada al purgatorio, muchas veces nos dejamos llevar por la mala publicidad que tienen las indulgencias, más que nada en el pueblo evangélico, en el pueblo protestante. Recuerden ustedes que una de las, entre comillas, causales de la revolución protestante, la mal llamada reforma protestante de Martín Lutero, fue supuestamente el tema del mal manejo de las indulgencias aquel entonces por el Papa. Es bastante opinable y cuestionable. En todo caso, lo que sí es cierto es que la iglesia, Dios, a través de la iglesia, dispone de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? La indulgencia es la remisión, el borrado o el perdón de las penas asociadas a los pecados temporales cometidos después del bautismo. Repito, las indulgencias son las remisiones o el perdón de las penas. Ya no estoy hablando del pecado, ya no estoy hablando del acto, estoy hablando de la consecuencia. La remisión de las penas de los pecados temporales cometidos después del bautismo. Para tal efecto existen dos tipos de indulgencia. Existe la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. Ambas liberan de la pena temporal del alma de la persona, la una de manera parcial y la otra de manera total, según corresponde. Todos los cristianos que accedemos a estas indulgencias, a este medio, podemos lucrar para nosotros mismos o aplicarlas para difuntos, es decir, para personas que ya han fallecido, que han pasado el juicio particular y que en nuestras oraciones está el pedir para que el tiempo que pasen en el purgatorio sea el menor posible. Cuando hablo de tiempo, ojo, hay esa salvedad de que para el alma que está en el purgatorio no hay tiempo. El tiempo está para nosotros. Nosotros podemos medir tiempo, pero una vez que se trasciende de este mundo ya no hay tiempo ni espacio. Todos podemos, digamos, lucrar de este medio que son las indulgencias, tanto de manera parcial o plenaria. ¿Qué hay que hacer para conseguir las indulgencias? Pues básicamente los requisitos son, primero, estar bautizado, segundo, no haber sido excomulgado de la iglesia, es decir, no haber sido apartado de la fe cristiana a causa de una herejía, de una apostasía. Herejía ya sabemos qué es, apostasía ya lo vamos a ver. Hallarnos en estado de gracia, ¿qué quiere decir? Estar confesado, ¿ya? Y adicionalmente, eh, tener la intención de recibirlas y estar muy atento a las disposiciones que da la iglesia respecto de la obtención de estas indulgencias. Por ejemplo, para unas fechas en particular, la iglesia anuncia, para este domingo hay indulgencia plenaria con las causas regulares previstas. ¿Cuáles normalmente son las causas? Estar confesado, tener la intención de ganar la indulgencia, rezar por las intenciones del Papa y nada más. Obviamente estar bautizado, no haber sido excomulgado y listo. ¿Ok? Hay que rezar por las intenciones del Papa. ¿Por qué hay que rezar por las intenciones del Papa? Porque la indulgencia es un medio que se da a través de la iglesia. Por lo tanto, como lo obtenemos a través de la iglesia, tenemos que adherirnos al, a la misión espiritual y a la comisión de la iglesia. Es decir, tenemos que orar por las intenciones del romano pontífice. Entonces, Mickey, ¿cómo se hace para ganar una indulgencia? Las indulgencias se ganan en fechas en particulares que yo les iré más o menos por ahí avisando cuando hayan, eh, con las condiciones de, habiendo sido bautizado, no habiendo sido excomulgado, encontrarnos en gracia, es decir, estar confesados, tener la intención de ganar. No, esto no funciona con decir, este domingo en la solemnidad de Corpus Christi hay indulgencia plenaria, por poner un ejemplo. Ay, yo no me enteré, pero sí coincidió que estaba confesado. Coincidió que como fui a misa, recé por las intenciones del Papa, pero no tenía las intenciones de ganar la indulgencia. Hay que tener la intención, hay que tener eso en la mente.
¿Qué significa haber ganado la indulgencia parcial o plenaria? Si es parcial, quiere decir que se remite, se borra parte de las penas de nuestra alma. En pocas palabras, es un empujoncito para no estar mucho tiempo en el purgatorio. Y si es plenaria, para no estar nada, pues no. No más que ganamos la indulgencia y luego seguimos pecando, seguimos acumulando penas, etcétera. Pero quede claro, ese es el medio que Dios ha dispuesto para que no nos hallemos abandonados, ¿no? Que no nos hallemos desamparados frente a la concupiscencia, frente al pecado. Seguido del sacramento de la reconciliación, porque tiene mucha relación, porque es un sacramento que sana, que cura, que borra heridas. Tenemos también otro sacramento que es el sacramento de la unción de los enfermos. Muchas veces también es un sacramento muy poco estimado y muy poco entendido. A veces se piensa que el sacramento de la unción de enfermos solo se da cuando ya la persona está a punto de estirar la pata y no es así. A ese se le suele llamar el sacramento de la extrema unción. Sin embargo, la unción de enfermo se la da no necesariamente cuando se está en agonía, sino cuando se encuentra uno en una situación en la que no sabe si va a salir de ello. Ejemplo, voy a hacer un viaje al extranjero y le tengo mucho miedo a los aviones. Yo no sé si al treparme al avión, el avión se puede caer. ¿Estoy habilitado de poder recibir el sacramento de la unción? Sí. Estoy enfermo, tengo una enfermedad no mortal, pero una enfermedad que me está quejando el alma, que me está quejando el cuerpo, que me está quejando mucho la existencia, que me está haciendo sufrir. ¿Puedo recibir la unción de enfermo? Claro que sí. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la unción de enfermos? El sacramento básicamente es administrado por los sacerdotes, a los enfermos, a las personas que están en esta condición. Se les unge en la frente y en las manos con aceite bendecido. Y se pronuncia las palabras, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Mica, y entonces quiere decir que este sacramento, en esa condición, me perdona también los pecados. Afirmativo. Es decir, una persona que está en una condición crítica, que no está en coma, por ejemplo. ¿Cómo hace esa persona para confesarse? ¿Recibe la unción? ¿Automáticamente se le perdonan los pecados? Sí. ¿Qué pasa cuando la persona sí está en la capacidad de ir a una confesión? ¿Igual el efecto funciona? Sí, el efecto igual funciona, pero hay que tratar de ir a confesarse. Si no tengo el impedimento para confesarme, pues hay que tratar de confesarse. No obstante, el efecto de la gracia, de la unción de los enfermos, te da esa condición de, por la fórmula litúrgica que se expresa, que es, te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Es el sacramento de la unción, un sacramento hermoso. Tienen que estar muy atentos. Normalmente el padre José Sebastián hace misas de unción de enfermos una vez al mes. Me parece que son los martes por ahí. Pregúntenle. Ahí pueden llevar a sus familiares que están enfermos, que están sufriendo, o ustedes mismos, que estén con alguna dolencia, puedan recibir el sacramento de la unción. Es una cosa muy bonita. Entonces hemos visto los sacramentos del bautismo, la primera comunión o Eucaristía, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos. Nos faltan dos. Al último le vamos a dedicar una clase completa, que es el matrimonio, porque por ahí tenemos algunos candidatos al matrimonio que, por cierto, me había olvidado de recordárselos, aunque ya se los puse en el grupo. No obstante, se los vuelvo a indicar. Primer sábado de julio, es decir, es decir, el sábado 4 de julio serán los matrimonios en Virgen de Fátima, así que pilas, vayan preparándose. De hecho, este programa de formación les sirve en parte para prepararse para el sacramento del matrimonio y los que se van a casar. Así que ese sacramento le vamos a dar una clase solita. Hoy vamos a avanzar hasta el sacramento del orden sacerdotal, ¿ya? No obstante de dar alguna especie de... Porque, a ver, yo siempre les digo, ¿no? Cuando yo doy una explicación, siempre trato de dar el componente apologético, porque siempre la verdadera fe de la iglesia, que es la iglesia católica, siempre es atacada, suele ser atacada por los hermanos protestantes. ¿Qué es eso de la unción de los enfermos? ¿Dónde puedo encontrar eso en la Biblia? Tranquilamente, ustedes pueden buscar, no tengo mi Biblia aquí.
pero lo recuerdo, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6 versículo 12 o 13. eh, Jesús envía a sus apóstoles, le dice, expulsen los demonios. No, no le dice no los manda, pero narra que los apóstoles expulsaban demonios y que ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Ya? Ese fue el envío que les dio Jesús a los apóstoles y se narra en el Evangelio de Marcos. ¿Ya? De hecho, si ustedes revisan la epístola de Santiago, me parece que en el capítulo 5 del 14 en adelante, es como la institución del sacramento del orden sacerdotal. Permítanme, déjenme que la busque para decirles tal y como es. No me quiero inventar ni hablar de memoria. Aquí está. Ya. En la epístola de Santiago, capítulo 5 versículos del 14 al 15. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Toma tu maduro, hermanito evangélico. Perdón. Esa es la forma como podemos sustentar bíblicamente el sacramento de la unción de los enfermos. No solamente en la Biblia. Acuérdense que los católicos no solamente creemos que la Biblia es palabra de Dios, también tenemos fundamento en la tradición, en los padres de la iglesia, ¿ya? San Inocencio, allá por el siglo III, año 400 y pico. Él en una carta que escribió, este, habla sobre las palabras de Santiago, refiriéndose a la institución del sacramento del orden, ¿ya? Y él en esta carta, no quiero hablar de memoria, déjame ver cómo se llama. Carta San Inocencio. Se llama la carta a Decencio de Gubbio. Dice, en esta carta confirma que las palabras de Santiago se refieren indiscutiblemente a los fieles enfermos y que el óleo debe ser consagrado por el obispo, pero puede ser administrado por los presbíteros. Este es el obispo que se consagra, el obispo, el óleo que se consagra en la fiesta del Jueves Santo. San Crisóstomo también, en su obra sobre el sacerdocio, menciona que en este texto de Santiago, para demostrar la dignidad del poder espiritual de los sacerdotes, quienes tienen el poder de sanar el alma a través de la unción. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que yo les decía, ¿no? Hacia los siglos 9 y 10, debido a una praxis litúrgica hiperbólica, el sacramento se retrasaba hasta el último suspiro del hombre, pasando a llamarse extrema unción, asociándose casi exclusivamente a la muerte inminente. Gracias a Dios, esto ya fue mejorado gracias al Concilio Vaticano II. Yo sí me acuerdo que esa es una constitución, Sacrosanctum Concilium. En el Concilio Vaticano II se corrigió esto y se le dio el nombre ya no de extrema unción, sino de unción. Es decir, no solamente en caso de que ya la persona está estirando la patita, sino en cualquier, digamos, en cualquier situación de enfermedad, de dolor, de tristeza, etcétera. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos como sustento, como parte apologética. De lo de las indulgencias es muy probablemente que nuestros hermanos separados nos digan, ¿qué es eso de las indulgencias? Ustedes tranquilamente le pueden hablar del libro de Samuel, segunda carta de Samuel, eh, en donde habla que hay una consecuencia penosa tras el perdón. ¿Ya? Esto en el episodio, en el pasaje bíblico, cuando el profeta Natán le dice al rey David que Dios ha perdonado su culpa. Acuérdense que el rey David cometió un pecado gravísimo, ¿no? Haberse acostado con la esposa de uno de sus subordinados y luego mandar a matar al subordinado. Eso es terrible. Entonces, el profeta Natán le dice al rey David, Dios ha perdonado tu pecado, aunque, añade, que el hijo de su pecado morirá. Es decir, esa es como la consecuencia penosa del acto del pecado cometido por el rey David. Y fíjense, el rey David, lo que terminó siendo, ¿no? Y alguien dice, ¿a cuenta de qué la iglesia hace esto de dar indulgencia?
a cuenta de que en el Evangelio de Mateo 16, que se tienen que sabérselo todos de memoria, Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres, a ti te daré las llaves, cuando dice tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré el poder de las llaves de atar y desatar, o sea, cuando te dice, te daré las llaves del, a ti te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿ya? Con lo cual le está dando al romano pontífice, que es Pedro, la autoridad que tiene la iglesia para atar y desatar y para administrar los méritos de la salvación. ¿Ok? Eso respecto a los sustentos bíblicos, tanto del orden, perdón, del, de la unción de los enfermos y el tema de las indulgencias. Ahora, ¿qué pasa con el penúltimo sacramento que vamos a ver antes de hablar del matrimonio, que lo dejaremos para la siguiente clase? Este no es tan polémico, pero es muy poco conocido. Muchas veces creemos que esto solamente tienen que saberlo los que van a estudiar para ser curitas, los que se preparan para ser curitas. Y es el sacramento del orden, un sacramento maravilloso, un sacramento que hace falta conocerlo para que dentro de las familias fomentemos la aparición de vocaciones, que recemos para que de nuestras comunidades y, ¿por qué no, de nuestras familias, salgan y nazcan vocaciones? A las que son madres, no me respondan, pero piensen, ¿qué hacen si a uno de sus hijos el Señor lo llama al sacerdocio? ¿Se sentirían tentadas a, no, mejor no? ¿O les daría esto una alegría? ¿Por qué no desde la familia promover que hayan estas vocaciones? El sacramento consiste, básicamente, que gracias a la misión confiada por Jesús, por Cristo, a sus apóstoles, cuando le dijo, vayan, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Hagan discípulos míos. ¿Qué significaba ser discípulos? Decir, ven acá, tú eres discípulo. No, había que imponerle las manos, había que formarlo, había que prepararlo. Evidentemente, al principio esto era, preparar básicamente era, convive conmigo y vas aprendiendo. Pero obviamente con la evolución del tiempo y se hace... De hecho, ustedes sabían que la Iglesia Católica es la responsable de la creación de la universidad. O sea, la universidad existe gracias a la Iglesia Católica. Entonces, esta comisión ejercida por los apóstoles, para que pueda ser ejercido por los apóstoles y por sus sucesores, porque acuérdense que en un momento el último evangelista, que es Juan, él muere casi por el año 100, alrededor del año 100. Bueno, ¿y qué pasa después del año 100? Entonces, después del año 100, tienen que haber sucesores de los apóstoles. Y para que esta comisión pueda seguir siendo ejercida a través de los tiempos, existe el ministerio apostólico del sacramento del orden, que tiene básicamente tres grados. Primero, el episcopado; segundo, el presbiterado; y tercero, el diaconado. ¿Ya? El episcopado cuando son obispos, el presbiterado cuando son sacerdotes, presbíteros, y el diaconado cuando son diáconos. Eh, es un sacramento que no admite modernismos de ideologías absurdas. Es un sacramento destinado solo para hombres. ¿Por qué me parece injusto abajo el patriarcado? Pintémonos los pelos de rojo y salgamos a protestar. No, ¿por qué es solo para hombres? Porque Jesús escogió hombres. Vaya usted, cuestiónele y pregúntele a Jesús por qué solo escogió hombres y no escogió mujeres para que sean apóstoles. Entonces, fieles a el mandato de Jesús y a la tradición de la iglesia, es un sacramento destinado solo para hombres. Así que no tiene ningún sentido eso de los anglicanos, que la arzobispa, eso no tiene sentido. Ojo, no tiene sentido lo de la pastora del templo o de ciertas comunidades evangélicas. Partamos de ahí. No tiene sentido que haya una pastora si Jesús no dispuso el sacramento del orden para mujeres. Estamos claros que ellos no son ministros legítimos, ordenados como Dios manda, pero en caso de que lo fueran, disponen que sean mujeres pastores.
Cierro paréntesis. Eh, entonces es un sacramento destinado para el varón bautizado, el cual lo configura con Cristo. Es otro sacramento que imprime carácter. Al igual que el bautismo y la confirmación, la orden sacerdotal imprime carácter, con lo cual se puede hacer una sola vez y no hay vuelta atrás. ¿Sí? Eh, ¿Quién administra el sacramento? El obispo, básicamente. El obispo es quien ordena sacerdotes. Y esto, pues, suelen ser ceremonias muy bonitas. Yo les voy a mandar un link, ojalá me acuerde, más tardecito les voy a mandar un link para que ustedes puedan ver pedacitos, extractos de una ordenación sacerdotal. Es una ceremonia muy, muy, muy linda. En fin, en todo caso, la siguiente clase, que es la del lunes, el lunes 8 de junio. Recuerden que el 11 nos confesamos, viernes la primera comunión y bautismo y 13 la confirmación y chao, no nos volvemos a ver. Entonces el 8 tenemos la primera clase, la penúltima clase en la que vamos a hablar sobre mandamientos y matrimonio. Y la última clase vamos a cerrar con los dogmas marianos. Y el miércoles les voy a pedir que se vuelvan a conectar en la noche, porque vamos a tener la entrevista final y el cierre de nuestro programa de catequesis. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los guíe, los ilumine, los proteja, les haga vivir un maravilloso fin de semana que ya deben estarlo viviendo, solo que yo se los voy a interrumpir con esta clase, pero sé que ustedes van a ser muy felices. Que el Señor los bendiga, los cuide y nos vemos el día lunes. Cuídense mucho.